Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh noche divina nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su paz Él nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro, y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanzas, gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh noche divina nació el Salvador. Voy a adorar los ángeles lo anuncian. Oh noche divina nació el Salvador. Voy a adorar, postrados te adoren. Oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor.
Amén. Se oye un son en alta espera, en los cielos gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno un rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Nuestro príncipe, príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna. Tú nos das vida y luz, a tu majestad dejado, y a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos celebrando, mis queridos hermanos. Vamos a presenciar y a participar de alguna manera también con un drama que los jóvenes han preparado.
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! ¿Qué es eso? Una estrella brilla más que las demás. ¿Quién creen que signifique? No lo sé, pero vamos a ver, vamos. ¿Pero qué puede ser? No tengo ninguna idea. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? No teman. Traigo buenas noticias para este pueblo que serán de alegría para el mundo entero. Pero dime qué noticia es esa. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Esto les será por señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Pero qué? Un niño envuelto en pañales. ¿De qué hablas? Sí, Pañales. no lo entiendo. Pero tenemos que ir a ver, vamos. Vamos a buscar, Vamos a investigar. Aquí salimos. Ajá. Miren, un bebé en un pesebre. Es el bebé que decía el ángel. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús, es quien te ama a ti. Él vino a liberar y tu vida hoy salvar. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. El Verbo vino aquí, la estrella lo anunció, su luz resplandeció y en Belén Él nació. El Verbo vino aquí, la estrella lo anunció, su luz resplandeció y en Belén Él nació. ¡Wow! El Salvador está aquí. El Salvador está aquí. No lo puedo creer. ¡Wow! Increíble. Increíble. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. De Él es el quien yo les hablaba cuando les decía que va a venir un hombre más poderoso que yo. Él vendrá a liberarnos. Por eso vine bautizando en agua, para que Él se pueda revelar al pueblo de Israel. Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Hagámoslo como te digo, pues nos conviene hacer lo que es justo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Como les decía, yo soy la vid Yo sé y vosotros que los si tan pámpanos. solo tocare Y así vamos el aprendiendo. borde de su manto, seré sana. ¿Quién me ha tocado? Señor, pero hay una multitud de gente aquí. Sí, todos estamos apretando. Alguien ha tocado mi vestido, se ha salido poder de mí. Señor, he intentado todo y gastado todo lo que tenía para librarme de mi azote, pero nada funcionó y escuché hablar de ti y de tu poder y sabía que podías sanarme. Hija, tu fe te ha salvado. Anda, tu azote ha sido curado. Señor, Señor, muchas gracias. La sanó. Continuemos con nuestro camino. Sí, señor. Vamos, vamos. Hermanos, amigos, continuemos. Pero, no sé ustedes, pero ¿no sienten hambre? ¿Por qué no hacemos algo? Ustedes vayan por algo de comer, mientras yo busco algo de beber. Ok. Sí, bien. y nos vemos aquí mismo. Sí, muy bien, señor. ¿Puedes darme de beber? ¿Cómo tú, siendo judío, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si tú supieras lo que Dios puede dar y quién te está pidiendo de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiese dado agua de vida. Señor, pero tú ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿Cómo has de sacar esa agua que da vida? Todo aquel que tome de este pozo volverá a tener sed. Mas aquel que beba del agua que yo puedo dar tendrá vida. Y de él saldrá un manantial donde brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que ya no vuelva a tener sed y para que ya no tenga que venir aquí a traer de esta. Ve, llama a tu esposo y luego vuelves. Pero no tengo esposo. Bien has dicho,
Porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no lo es. En eso has dicho verdad. Señor, reconozco que eres un profeta. He sabido que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y Él nos declarará todas estas cosas. Jesús está hablando con una Yo soy el que habla contigo. Tengo que ir a decir estas cosas. Esa era una samaritana con la que estaba hablando. Sí. Amigos, ¿encontraron algo? Sí, maestro. Bueno, vamos entonces. Vamos. Ya veremos. Vayan y díganle a Jesús que su amigo está muy enfermo. Nuestro hermano. Amigos, Lázaro ha muerto. Pero me alegro que no hayamos estado ahí, porque de esta manera ustedes podrán ver la gloria de Dios. Pero Lázaro era tu su amigo. Vamos a verlo. Sí, maestro. Sí. Sí, maestro. ¿Cómo? Murió Lázaro. Acompáñenme. Señor, Aquí es. hemos llegado, Señor. Señor, si hubiese venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora sé que lo que pida Dios, Él me lo dará. Marta, tu hermano resucitará. Sí, va a resucitar en la resurrección en el último día. No, yo soy la resurrección en la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Marta, ¿crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el que había de venir al mundo. María, María, ven, el Maestro está aquí, te llama. Señor, si hubieras estado aquí cuando mi hermano no habría muerto, Jesús. ¿Dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor. Ven. Vamos, acompañamos. Está llorando. En verdad lo quería. En verdad lo amaba. Quiten la piedra. Por favor, quiten la piedra. Señor, pero lleva 4 días ahí, debe oler mal.
¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Padre, te doy gracias porque me escuchas. Yo sé que siempre lo has hecho, pero esta vez lo he hecho para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste. Lázaro, ven fuera. Está muerto. Son 4 días. Oigan, Hermano. oigan. Lázaro. Es Lázaro. Es él. Resucitó. Por favor, Está vivo. quítenle las vendas y déjenlo ir. Lázaro. Vamos. Yo soy la puerta. Y todo aquel que entra por esta puerta que soy yo, será salvo. Así como yo curé a la mujer con el flujo de sangre, así también yo soy su sanador. Así como restauré la vida de la mujer samaritana, yo puedo restaurar cualquier vida porque soy la resurrección. Así como resucité a Lázaro, puedo resucitar a cualquiera que esté muerto. Yo, Emmanuel, su Dios, estoy con ustedes. También ahora estoy con ustedes. Mi pregunta ahora es, ¿creemos esto? Gracias. Lo que hemos visto en este drama sobre Emmanuel, Dios con nosotros lo demostró, sanando a los enfermos, dando restauración espiritual, resucitando a los muertos y muchos otros milagros. Es por eso que hoy en día nosotros podemos tener la confianza de que tenemos victoria en nuestro Señor Jesús. Vamos en este momento a meditar en la palabra de Dios. Y una de las cosas que uno puede aprender de esta historia, como de muchas otras historias y de toda la palabra de Dios, sencillamente es que si nosotros podemos creerle a Dios, veremos su gloria. Creer en Dios es llegar a un punto de reposo de que su soberanía y su providencia hará todo lo que usted y yo no podemos hacer. Y dentro de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, encontramos una fe poderosa que hizo a los que creyeron en el Señor experimentar grandes maravillas. ¿Cuántos quieren experimentar el poder y la gracia de Dios? Así también Dios lo único que nos va a pedir a cada uno de nosotros es que nosotros podamos creerle, pero la contraparte es la incredulidad. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema lo que sucede cuando le crees a Dios. Lo que sucede cuando le crees a Dios. Pero antes de ver lo que sucede cuando le creemos a Dios, quiero que veamos la parte negativa que es la incredulidad. Hay muchas experiencias que las personas viven
cuando no le han creído a Dios. Y esto lo podemos ver dentro del contexto de esta historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, en el versículo 7, nosotros encontramos esta nota tan triste. Cuando Jesús iba a nacer, ya estaba prácticamente la Virgen María, se encontraba en esos momentos ya de casi el alumbramiento. Los dolores de parto se iban incrementando. Y dice la Escritura: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que vemos aquí, que aquellos que no creyeron, y por supuesto que no tuvieron sensibilidad de poder atender a una mujer que estaba a punto de dar a luz, nadie tuvo la decencia de poder abrir las puertas de una habitación, de una casa, para que el niño naciera. Sin embargo, dice, no había lugar para ellos en el mesón. Lo que podemos ver aquí, que cuando se rechaza a Dios, cuando no creemos en Dios, la primera de las experiencias que vemos acá es que se pierden las grandes oportunidades. ¿Qué gran oportunidad pudo haber tenido ese mesón? Hubiese sido el mesón más famoso sobre toda la historia. Ese lugar, en otras palabras, ese hotel, hubiese sido el más famoso de todos, pero por cuanto no le dio espacio para que naciera Jesús, se perdió la gran oportunidad. Ahora, ¿de qué se habla? Se habla de un establo, se habla de un pesebre, y ese es el pesebre más famoso, el lugar más famoso, sencillamente porque ahí sí tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Así que si nosotros no creemos a Cristo, no creemos en su palabra, vamos a perder grandes oportunidades. No solo eso, sino que no vamos a vivir para el propósito más sublime. Llegan los magos del oriente, y en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en el versículo 3, la Escritura nos habla que el Espíritu de Dios venía conduciendo, prácticamente dirigiendo a estos hombres que venían porque ellos habían comprendido que el Mesías había nacido. Sin embargo, cuando llega esta noticia a los oídos de Herodes, dice en el capítulo 2, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Sencillamente porque ellos no podían entender que el propósito por el cual usted y yo existimos en esta tierra es para adorar al Señor. Cuando nosotros no entendemos este propósito, nos vamos a turbar, vamos a creer que Dios está trayendo algo negativo a nuestra vida, pero no es cierto. Sencillamente, cuando perdemos ese propósito por el cual usted y yo existimos, no es para comer, no es para vestir, no es para tener éxito en otras áreas. Usted y yo vivimos para la gloria y la honra de Dios. Ahora bien, no solo eso, sino que Herodes, lo que le acontece es también que se llenó de celos, porque le dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y para ese entonces el rey Herodes se vio amenazado por ese niño, y no solo él, sino que manifestó hipocresía, porque cuando él habla con los magos del oriente, le dice en el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Será cierto esto? No, pura hipocresía, pura mentira. Cuando no vivimos para el propósito de Dios, cuando no le creemos a Dios, nuestra alma se va a llenar de celos, se va a llenar de envidia, se va a llenar de hipocresía, pero también, y lo peor de todo, que todo pecado se va incrementando. En primer lugar, al no querer vivir Herodes para los propósitos de Dios y no para sus propios intereses, se llenó de celos, se llenó de hipocresía, y esto lo llevó a lo peor de todo, es aborrecer al Señor Jesucristo. Por eso que en el versículo 16 de este mismo capítulo dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Eso es lo que pasa.
Hay personas hoy en día que aborrecen el nombre de Cristo, no quieren nada con Jesús, no quieren nada con Dios, sencillamente porque le dieron espacio a la incredulidad. Pero aquellos que le creen a Dios son aquellas personas que van a experimentar grandes bendiciones. Entonces, si esta es la parte negativa, es para usted y para mí un ejemplo, es una amonestación para que nosotros renunciemos a toda incredulidad. Pero quiero que veamos la otra parte, y esto lo vemos específicamente en la Virgen María, lo vemos en José y lo vemos en otros personajes alrededor del nacimiento de Cristo. Vemos realmente el poder de la fe que había en ellos. Esa fe fue tan grande, tan impresionante, que llevó a las experiencias increíbles, sobrenaturales, experiencias que todos nosotros también deberíamos de vivir, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Nosotros debemos de confiar en el Señor y en su palabra para que podamos entonces recibir este tipo de manifestaciones. Pero lo único que Dios ha de pedir de usted y de mí es la fe. Cuando la Virgen María recibe el anuncio de parte del ángel Gabriel acerca de ese niño que iba a nacer, vemos la primera experiencia y está relatada en Lucas en el capítulo 2. Cuando termina este mensaje del ángel, María dice aquí en el versículo 38, entonces María dijo, qué importante es esto. Lo dice la Biblia, creí, por tanto hablé. Ella creyó el mensaje de Gabriel que venía de Dios. Cuando usted y yo creemos al mensaje de Dios por el Evangelio, creemos al mensaje de Cristo, y ese mensaje lo recibimos, lo que va a traer en nuestra vida es un paso de fe, y esa fe hará que nuestros labios pronuncien, confiesen la fe que está creyendo. Por eso dice, por tanto creí, dice, creí, por tanto hablé. La fe es una acción, y dice aquí la Escritura. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo. En otras palabras, en su corazón había disposición, había aceptación. En su corazón estaba dispuesta a que la voluntad de Dios se realizara. Para comprender un poco esto, el contexto en el cual vivía la Virgen María, como todas las habitantes de Jerusalén y de todas las demás ciudades de Israel y muchos otros judíos que vivían en otras partes de la tierra, recuerden que ellos vivían en el mundo del judaísmo. Probablemente algunos de ustedes han creído, nosotros hemos creído tal vez en algún momento, que el judaísmo es prácticamente la religión que viene desde el tiempo de Abraham, pero no es así. El judaísmo propiamente nace después del exilio del pueblo de Israel cuando se encontraba en Babilonia. Es ahí cuando lo que ocurre fue esto. Ellos por supuesto tenían los 5 primeros libros de la ley, lo que se llama la Torá, pero entonces después del exilio vinieron algunos rabinos, algunos maestros del judaísmo, y empezaron a escribir algunos libros como el Talmud, el Mishnah y otros libros más, tradiciones de los ancianos. Entonces el judaísmo no es otra cosa que una mezcla de la palabra de Dios, la Torá, los salmos, los libros proféticos, los libros, toda la palabra de todo el Antiguo Testamento. Ellos la mezclaron también con otros libros que ellos le daban tanta importancia, de tal manera que Jesús en varias oportunidades le dijo, vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. O sea, el judaísmo no era otra cosa que una mezcla del Antiguo Testamento con otro tipo de literatura. Entonces, en ese concepto también nace la Virgen María, José y todos los que se encontraban en ese entonces. En ese momento, ella, al oír el Evangelio, ¿cómo le escucha? Por medio de un mensajero que Dios le envió. Dele gracias a Dios por aquellas personas que le han traído el mensaje a su corazón. El mensaje de esperanza, tal vez una madre, un padre, un amigo, le habló de Cristo. Vemos también cuando ella oye el Evangelio de Dios a través de este mensajero de Dios, ella reconoce su necesidad. ¿Y esa necesidad de qué cosa? Le está hablando de un Salvador. Le está hablando de un Redentor.
Entonces ella, al decir hágase conmigo conforme a su palabra, ella está aceptando la necesidad de un Salvador. Entonces la primera experiencia y la más grande que todo ser humano puede vivir y disfrutar en esta tierra es la experiencia del nuevo nacimiento. Lo que podemos ver aquí, María prácticamente viene a ser la primer cristiana, la primer persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque ese es el mensaje del ángel Gabriel. Y llamará su nombre Jesús. Y él dice, hágase conmigo. En otras palabras, yo necesito, como todo el pueblo y todo el mundo, va a necesitar esta salvación. Estimado amigo, usted puede llegar a tener los mejores lugares en una posición, digamos, de carácter económica, social, lo que de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, si hemos perdido la gran oportunidad de tener un encuentro con Cristo, de ser salvo, ¿qué significa eso? Que mis pecados hayan sido perdonados y tenga la certeza de la vida eterna. Y cuando muera, iré directamente a la presencia de Dios. Eso es lo más grande que un ser humano puede vivir en esta tierra. El nuevo nacimiento, el perdón de pecados, que Dios cambie nuestra vida, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios desea que nuestra vida sea transformada por el poder de ese Salvador. Cuando la Virgen cree al mensaje, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino y formó ese cuerpo en su vientre. Cuando usted cree el mensaje, el Espíritu Santo viene y forma a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Y venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestro espíritu se convierte en el pesebre para que Cristo nazca en nuestro corazón. Eso es, si es realmente es Navidad, que Cristo nazca en nuestro corazón. Eso es lo más grande que puede existir. Por eso deberíamos cada uno de nosotros, al caminar por la fe, nos va a llevar en el primer paso, es reconocer que yo necesito salvación. La segunda experiencia que podemos ver acá, en el contexto de esta historia, es la experiencia de la adoración. En el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 45, encontramos aquí a la Virgen María, después de que recibe ese mensaje. Ella se fue donde su prima Elizabeth. Por supuesto, Elizabeth era ya una anciana, pero estaba también viviendo un milagro, no a la manera de la Virgen María, sino un milagro como el milagro que recibió Sara, que Dios la sanó en su vejez y dio a luz a Isaac. Entonces llega donde Elizabeth para poder realmente compartir ese milagro. Entonces poder tener ese acercamiento familiar y lo que estaba aconteciendo, y poderle relatar esta situación. Entonces, cuando la Virgen María saluda a Elizabeth, Juan el Bautista, que tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth, salta de alegría, y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo, porque el que estaba en el vientre de la Virgen María es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Estaba en la gloria de Dios, ahí estaba, y es por eso Juan, dice la Biblia, hermano, fue lleno del Espíritu Santo. Vea esto, los niños en el vientre de una madre pueden llegar a experimentar emociones. Por eso que esos niños, estimadas madrecita, especialmente las futuras madres, usted expóngase a la presencia de Dios, porque esa niña, ese niño que está en su vientre o estará en su vientre, que reciba la llenura, la gloria de Dios. Por eso expóngase a la palabra, expóngase a la adoración, para que esa criatura reciba realmente las emociones, la experiencia maravillosa de la presencia de Dios. Ahora, estando ella allí, le dice Elizabeth en el versículo 45, bienaventurada la que creyó. Oiga esto, ¿qué es lo que está resaltando Elizabeth? La fe en la Virgen María, la fe que ella tenía en Dios. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, Elizabeth notó que la fe de María en la palabra de Dios hizo que ella recibiera realmente el milagro de milagros. Pero vea esto,
María inmediatamente irrumpe y expresa en adoración a Dios lo que estaba aconteciendo en ella. Por eso el versículo 46 dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, y a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en sus pensamientos de sus corazones. ¿Qué es lo que está ella expresando en este momento? Está expresando en primer lugar esa fe. Lo llevó prácticamente a poner a Dios en primer lugar en su vida. Engrandece, alma mía, a Dios. Cuando alguien tiene fe en Dios, inmediatamente su alma, su espíritu se va a entregar en adoración, en rendirle adoración al Señor. No solo eso, sino que pone a Dios como fuente de su felicidad. Por eso dice, mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. Ella estaba casada, pero no era José su felicidad, era la presencia de Dios, era su gozo, era su felicidad. Claro, no estoy diciendo que no sentía felicidad, pero es una felicidad humana, una felicidad temporal, pero no la alegría que procede de Dios. Muchas personas se han equivocado tratando de encontrar la felicidad en personas o en cosas que lo único que lo han hecho es frustrarse. Pero ella no estaba frustrada, al contrario, pone en primer lugar a Dios en su vida al decirle, engrandece mi alma al Señor. Gloria a Dios. Ella está adorando a Dios. Y entiende su humanidad, entiende su posición como ser mortal, pero está engrandeciendo a Dios, lo pone a Dios en primer lugar. Y eso es hermosísimo. La fe en Cristo nos va a llevar a poner a Dios en primer lugar. Cuando no se pone a Dios en primer lugar, sino nosotros mismos nos entorpecemos, porque entraremos a una egolatría. Y la egolatría o idolatría también nos va a llevar a la destrucción. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 21, hablando de la crisis de personas cuando adoran lo que no es Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga esto. En primer lugar ocurre que la mente se entenebrece, o sea, en las tinieblas, la oscuridad. La persona no sabe ni qué es su mano derecha ni su mano izquierda, está perdido, está controlado por las tinieblas del mundo espiritual demoníaco. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también nos entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La corrupción, la inmoralidad es producto de la idolatría a las personas, a los deseos, a las cosas de esta tierra. Por eso el que cree en Cristo se mantiene libre de todo tipo de opresiones demoníacas. Se mantiene libre también de que su naturaleza carnal lo oprima. Una persona que adora a Dios es una persona que tiene sus pensamientos esclarecidos, no entenebrecidos. Una persona que tiene a Cristo en su corazón y lo adora y lo bendice es una persona que realmente es libre en todo lugar y en todo momento. Además, no solo pone a Dios como su felicidad, sino que acepta. Cuando alguien adora a Dios y pone este fundamento, acepta su realidad. Por eso ella misma dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No había orgullo en ella, al contrario, humildad. La persona que adora a Dios tiene un corazón humilde, y el que no adora a Dios se llena de prepotencia y de soberbia. Por eso la fe
en la palabra de Dios nos libera de este tipo de cosas negativas y además llega a comprender que lo que recibimos es por gracia. Y ella lo dice en la segunda parte: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Ella está diciendo: yo he sido beneficiada con la misericordia de Dios. Una persona que realmente ha entendido el fundamento de la adoración le produce tal libertad que nunca va hermano, a saludar con sombrero ajeno. Le va a dar la gloria a Dios y va a decir: Dios me ha dado todas estas cosas. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ninguna cosa que tengo ni voy a tener, ni lo que soy, ni lo que llegaré a ser, es por mi capacidad, es por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso es importantísimo que tengamos una experiencia en la adoración. Y ella entra en esa experiencia porque tuvo la fe necesaria. En tercer lugar, vemos otra experiencia. Esta la encontramos en Mateo capítulo 1, en el versículo 18. La experiencia de la respuesta de Dios en lo imposible. Yo no sé cuántos tienen problemas sumamente serios, dificultades en las cuales usted dice: yo nunca he pensado que voy a salir de esta situación. Quiero que nos pongamos en el contexto, veamos la condición. El ángel Gabriel la visita, ella recibe el mensaje de Dios, el Espíritu Santo forma ese cuerpo en el vientre de la Virgen María. Ella se va donde su prima Elizabeth, se está allí casi, dice la Biblia, 3 meses. Ahora, recuerde que estaba desposada. Entonces, claro, el desposorio en aquel entonces era el equivalente hoy en día del matrimonio civil. Además de eso, estando ella civilmente casada, aceptó la concepción sin que José lo supiera. ¿Por qué? Porque a Dios hay que obedecerlo antes que a los hombres, sencillo. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. No tengo por qué consultar a alguien en cuanto a mi relación con Dios. Hay personas que no quieren o sienten que van a faltar, por ejemplo, respeto a su familia, respeto a su herencia familiar, respeto a otras personas. Sí, entregan su corazón a Cristo. No, cuando Cristo le hable a su corazón, cuando Dios le dice algo que usted debe de hacer, hágalo inmediatamente, porque no solamente va a ser bendecido usted, sino también toda su familia, porque cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa, dice la Biblia. Entonces ella acepta, porque ¿quién es la cabeza del esposo? Es Dios. Entonces, cuando ella acepta ese embarazo, José no lo sabía. Ahora, como ella se quedó en casa de Elizabeth casi por 3 meses, y esto lo vemos allá en Lucas 1:56, significa que cuando ella regresa a casa, ahora empiezan a notar algo extraño en ella. Entonces dice la Biblia en Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, José se dio cuenta que su esposa estaba embarazada. Recuerden que en el desposorio, el matrimonio civil, después de un tiempo, los tiempos eran diferentes, pero después de 1 año, 2 años, entonces llegaban a las fiestas de boda. Pero le dijeron a José, o él mismo lo notó: tu esposa está embarazada. Y para aquellos que tengan duda con respecto al matrimonio civil, quiero decirles, el matrimonio civil es aceptado delante de Dios.
para que no sientan culpabilidad. Porque lo que se ata aquí en la tierra, se ata también en el cielo. Entonces ella estaba debidamente casada. Entonces cuando dice aquí la escritura, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, en otras palabras, se dio cuenta del embarazo y como hombre, yo les hablo aquí a los hombres que están aquí presentes, y a usted lo mandaron, por ejemplo, en su empresa, lo mandaron a hacer un trabajo por 6 meses y encuentra a su esposa que tiene 4 meses de embarazo y que le está pidiendo paletas de limón a las 2:30 de la mañana y que tiene gusto y quiere comer esto, quiere comer la otra cosa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y empieza a ver su vientre abultado y otras cosas que se dan. Entonces, ¿cómo podía ella explicarle algo que, hermano, es una intervención divina, imposible? Pero note esto, la fe que ella tenía en Dios la hizo una mujer valiente, porque ella sabía las consecuencias. Porque el adulterio en esa época era condenado por una lluvia de piedras, por lapidación. Entonces a ella la podían acusar de adulterio y la podían matar. Entonces José dice, como era justo, es decir, que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no quiso sacar a luz pública, es decir, no infamarla, porque si él lo hacía, la iban a matar. Quiso, dice, darle carta secretamente. ¿Qué significa eso? Carta de divorcio. Por eso que ellos estaban casados. Porque dice aquí la escritura, entonces José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso significa darle una carta de divorcio en forma privada, nos separamos, hasta aquí nomás. Eso era la interpretación de José. Pero vea esto, ¿qué podía decir María ahí, hermanos? No le podía decir, mira José, no te perturbes tu corazón. ¿Sabes qué? El ángel Gabriel se me apareció. El ángel que le habló a Daniel sobre los destinos de Israel y del mundo, ese mismo ángel se me apareció. Y me dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí y el santo ser que nacería sería Jesús. Sería, además de eso, no solo el nombre de Jesús, es hijo del Altísimo, sería grande y que le daría el trono de David su padre y a la vez reinaría sobre la casa de Jacob. Lo que le está diciendo es que todo el Antiguo Testamento se estaba resumiendo en una persona y esa persona iba a ser formada en su vientre. Estimado caballero, ¿usted le hubiera creído a su esposa eso? Yo estoy seguro que muchos de ustedes le han dicho, preséntame a Gabriel. Dime quién es ese Gabriel. Pero mire, no podía explicar. Pero vemos aquí, cuando uno le cree a Dios y da los pasos de fe, habrán cosas que nosotros no nos hemos imaginado, que vamos a encontrar algunas complicaciones en el camino por el acto de fe en su palabra, pero María estaba reposada. Por eso dice la Biblia, estad quietos y ved que yo soy Jehová. Entonces, en el momento en que ella dejó que Dios respondiera, porque ya sabía que era realmente que era Dios quien estaba en juego de todo esto y que Él como soberano, Él iba a resolver los problemas. Sucede lo que vemos aquí en el versículo 20. Pensando él en esto, o sea, José estaba dándole vueltas en su mente, ¿cómo es posible que María me haya faltado? No es posible, es una mujer santa. Entonces dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño, o sea que se durmió, no sé a qué hora, quizás en la madrugada, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, mire qué pasó, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Problemas
imposibles de resolverse. Pero Dios, cuando usted le cree a Dios, Dios se va a encargar de resolver esos problemas. Cuando usted ha dado un paso de fe y le ha creído a Dios y usted ya no sabe qué hacer, usted se da por vencido y dice: Señor, ya se me acabaron las palabras, yo no sé qué más hacer. Me preguntan, ¿cómo voy a responder? No me van a entender. No van a entender lo que ha sucedido en mi corazón. Pero Dios se va a encargar de levantar la cabeza de aquellos que han confiado en el Señor. Y aunque a otros le digan a usted que tú te has enajenado, te has convertido en un fanático, una fanática, pueden burlarse de usted y no le van a comprender, porque usted está tratando de caminar por la palabra de Dios, no haciendo las cosas que la mayoría hace. No lo van a entender sus amistades, no lo van a entender su familia, pero Dios se va a encargar de hablarle a la mente, al corazón de esas personas, y un día, no sé cuándo, pero Dios hará que ellos entiendan lo que ha pasado en su corazón. Y dice la Biblia: y recibió a su mujer. En otras palabras, la unidad matrimonial o familiar, congregacional, la unidad aún de una nación, la unidad que se había perdido, Dios la restaura. Por eso, el creerle a Dios, vamos a experimentar la respuesta de Dios a lo imposible. Piense cuál es su imposible. Si usted le cree a Dios y se mantiene creyéndole a Dios y su palabra, es decir, confiado en su soberanía, confiado que lo que usted ha hecho está conforme a su voluntad. Usted sabe que ha hecho lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. No sabe cómo salir de esa situación, algunas situaciones que se le han presentado en el camino, pero Dios, como Él sabe que usted ha actuado en rectitud, Dios le va a responder el día y la hora que Él estime conveniente. La cuarta experiencia es la experiencia de la soberanía y la providencia divina. Ya María ya tenía sus meses ya de embarazo y estaban residiendo en la ciudad de Nazaret, es decir, más o menos a unos 80 kilómetros de distancia de Belén. La Biblia, en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, en el capítulo 5, versículo 2, habla que el lugar donde tenía que nacer el Mesías era en Belén de Judea. Y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre todos los pueblos, ¿sí? Porque de ti saldrá el que será guiador. Hablando del lugar donde Jesús, donde el Mesías tenía que nacer. Pero ellos se encontraban como a 80 kilómetros de distancia. Ella se encontraba ya prácticamente en su 9º mes de embarazo. Entonces, pero la fe que Dios tenía, que Dios sabrá cómo va a mover las cosas, por eso es importante estar bajo la soberanía, es decir, bajo el gobierno de Dios o el señorío de Cristo, y Dios va a empezar a mover las piezas. ¿Qué acontece? Lea conmigo lo que dice en Lucas capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1, para que se cumpliera la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Mire qué cosa más hermosa. Hermano, mire, es como un tablero de ajedrez, que Dios empieza a mover las piezas. Dice: aconteció en aquellos días, Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados a cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, porque en la región de Galilea había varias ciudades, y entre ellas estaba Nazaret. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para que fuese empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hermanos, lo que estamos viendo acá, que Dios puso prácticamente, y como lo dice la Biblia, que Dios inclina el corazón de los reyes, en Augusto César, el emperador romano, en Roma, allá, a él se le ocurrió, pero esa idea de empadronar a todo el mundo romano, lo hacían
para cobrar impuestos, para saber cuántos hombres tenían a su disposición para que formaran parte de su ejército, también ver cuánto era la propiedad, hacer los valúes, muchas cosas. Por eso hacían esos censos, ¿no? Entonces, pero ese censo, esas ideas políticas, económicas, Dios la utilizó con este propósito, de mover a José y María, que estaban más o menos a 80 kilómetros, para llevarlos a Belén de Judea. ¿Por qué? Porque en Belén de Judea es donde tenía que nacer el Mesías. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret, no sería el Mesías. Pero Dios lo movió todo el imperio romano para mover a una pareja. ¿Qué le parece? Entonces estamos viendo ahí que el que gobierna, el soberano, es Dios, y vemos la providencia de cómo Dios va manejando todas las cosas, moviendo sus piezas, y dice, y estando allí, dice, estando ahí, vinieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea que en ese momento que estaban ahí, en la alcaldía de la ciudad de Belén, estaban sacando el DUI y no sé qué, otros papeles estaban haciendo, pero en esos momentos ella empezó a sentir los dolores de parto. Entonces no había lugar para ellos en el mesón, pero eso no era importante. Pero vemos ahora, hermanos, que había un lugar que era un establo. Y dice aquí la escritura, y aconteció que nació en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero se cumple la profecía del libro de Miqueas. Esa profecía de más de 700 años se cumple en ese momento a exactitud. ¿Por qué? Porque el Dios soberano es el que está moviendo todas las cosas para que se cumpla lo que Él ha prometido. Y le voy a decir una cosa, mi hermana y hermano. Dios, cuando usted le cree, Él es el soberano sobre su jefe, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre los gobiernos, sobre las circunstancias, sobre cualquier cosa. El más grande de todos es Dios, y Dios es quien lo va a cuidar y lo va a dirigir en todas las cosas. Dios se va a encargar de quitar los tropiezos y que se cumpla el plan que Dios tiene para su vida, lo que Dios ha prometido para su vida. Si usted se mantiene en la fe, Dios se encarga de cerrar puertas y abrir puertas. Pero vea la maravilla que había en esta pareja, José y María. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Aquí vemos que al experimentar la soberanía y la providencia, trajo a sus corazones contentamiento. No se sintieron defraudados. Algunos de ustedes se sienten defraudados por haber nacido en El Salvador. Hubiera nacido en otro país. Dele gracias a donde nosotros nacimos. Otros están descontentos por el color de su cabello. Pero de todas maneras, cuando llegue a cierta edad, todos tendremos un mismo color. Hay gente que está descontenta, sencillamente porque ponen su mirada en las cosas de la tierra. Pero José y María, como ellos eran una pareja de fe y habían puesto las cosas celestiales, las cosas del cielo en primer lugar, antes que de la tierra, que naciera en un pesebre, no lo frustró. Al contrario, se llenaron de gratitud, contentamiento. Cuando una persona camina en la senda de la fe, está contento con todo. No estoy hablando de conformismo. Una cosa es, el conformismo es negativo. Estoy hablando de contentamiento. Sentirme alegre y agradecido con Dios por las cosas que me da y aún las que no me da. O si me da algo, me la da tal vez no como yo quiero, pero lo importante es que se está cumpliendo su palabra. Y sobre todo porque el contentamiento está mostrando un gran nivel de humildad y de aceptación en las cosas que Dios, hermano, nos ha dado. Por eso que la persona que camina por fe está contento en el momento que tiene que comer o no comer, o si come lo que no quisiera comer, tiene que comerlo, pero lo hace feliz. Una persona que tiene fe es una persona que aprende a estar contento con cualquier cosa.
Por eso muchas personas entran en el nivel de corrupción en el área financiera porque están tan descontentos con su salario que entonces el diablo los impulsa a robar, a estafar, a engañar, a dar y o pedir soborno. Entonces ellos, como no hay contentamiento, porque su mirada no está en las cosas en Cristo, no está en las cosas del cielo, sino en las de esta tierra, caen en las tentaciones. Pero esta pareja de fe estaba contento en su corazón. Eso nos habla de que la fe en Dios nos va a traer gozo en cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestra vida. Hay momentos cuando hay salud y hay momentos cuando se pierde la salud. Hay momentos cuando hay alegría y hay momentos cuando hay tristeza. Pero en todo momento debe de existir contentamiento en nuestro corazón. La quinta experiencia es llegar a confirmar la voluntad de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha comunicado su plan, sus proyectos. Sabemos lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero es necesario que esa voluntad se vaya ratificando, no tanto por Dios, sino por nosotros, para que nosotros estemos seguros de que estamos en la voluntad de Dios. Después que el niño Jesús nace, acontece algo increíble. Ellos recuerden que se encontraban en ese establo, ahí estaban ellos, pero ellos no sabían lo que estaba pasando a su alrededor. A su alrededor, ellos no escucharon a los ángeles cantar, ni que lo que estaban hablando los pastores. Y dice que ahí en la escritura, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche por su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso estaba pasando, pero ellos estaban ahí en el establo. Había un coro de ángeles, los pastores oían. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero oiga esto, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella sabía que ese niño era el Mesías. Pero el mensaje de Dios, ratificando a través de los ángeles, y los pastores lo comunican, porque ellos le llevaron esa noticia. O sea, vino a ser como una reconfirmación, diciéndole: María, yo estoy contigo. Este niño que está ahora en tus brazos, oiga, es el Verbo hecho carne. Ahí estaba ella y José también estaban recibiendo prácticamente una experiencia de confirmación. Pregunto, ¿no creen que es importante que recibamos una confirmación si estamos o no en la voluntad de Dios? El estar en el centro de la voluntad de Dios es el mejor lugar donde uno puede estar, porque es ahí donde uno se siente seguro. Estamos hablando porque el nivel de, hermanos, de responsabilidad que ellos tenían en sus brazos era enorme. Hay momentos que Dios lo va a desafiar a usted y a mí, nos va a entregar algo en nuestras manos para que hagamos. Y cuando nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, demos el paso de fe. Si Dios te está llamando, y no sé por qué diré esto, Dios te está llamando al ministerio, pero tú dices: pero tengo miedo, porque no sé si Dios me va a ayudar, me va a sostener, no sé si voy a poder. Cuando tú das el paso de fe y dices: Señor, aquí estoy, tú me llamas, me entrego en tus brazos, Dios se encargará de los detalles y se lo va a confirmar una y otra vez, como lo hizo con Gedeón, así también lo hará con nosotros. Lo hizo con José y María, y meditaba eso en su corazón. Y eso nos da seguridad para poder seguir adelante.
La sexta experiencia, son 7. La sexta experiencia es la experiencia de la provisión divina. Después que acontece esto, en Mateo, en el capítulo 1, aparecen ahí unos personajes un poco misteriosos, llamados los magos, que venían del oriente. Ahora, estos hombres, recuerden que la palabra de Dios había sido expuesta a las naciones a partir de una forma mucho más, digamos, clara y contundente, a partir del año 722 a.C., cuando las 10 tribus del norte de Israel fueron esparcidas por todo el mundo, y ahí fueron llevando la palabra de Dios. En el año 586, la tribu de Judá y la media tribu de Manasés igualmente fueron esparcidos. Entonces, la palabra estaba en todo lugar. Entonces, los magos del oriente, y no tenemos tiempo para hablar de eso porque no es el propósito, entonces ellos sabían, allá en el libro de Números había una parte ahí que habla acerca de una estrella. Entonces, ellos sabían que había una señal, y esa señal la venían siguiendo. Por eso llegan a Jerusalén y preguntan a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque había un conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando llegan estos magos, ahora, no son magos a la manera de lo que nosotros conocemos hoy en día. Se les decía magos en aquel entonces a los intelectuales. Entonces, venían ellos con 3 cosas importantes en sus manos. Claro, aparte por supuesto de la adoración. Pero ocurre esto en el versículo 9 del capítulo 2 de Mateo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Esto es lo más importante. Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Yo les hago una pregunta, estimados padres. Yo sé que uno trata de hacer con los hijos, hacerlo mejor, cuidarlos, bendecirlos, proveerles. Pero siempre en cada uno de nosotros como padres existe, cuando, especialmente en los primeros días del matrimonio, cuando nacen los hijos, y no tener los suficientes, digamos, ingresos, la preocupación es: ¿tendré lo necesario? Especialmente en el hombre, es una responsabilidad tremenda. Entonces ellos aceptan una responsabilidad tan grande. Oiga, una cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, pero que en ese caso Dios le da al Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. José y María me lo van a cuidar. ¿Cuántos aceptarían ese? Pensemos, hermano, lo que eso significa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que le han dejado algunos hijos ajenos en su casa? Anda pendiente que cuidar, cuidado, no, porque quiere entregárselos enteritos a ellos, a los padres, que fueron a jugar en la casa de sus hijos. Pero aquí estamos hablando de una tremenda responsabilidad. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, no hay que preocuparnos, porque Dios va a mover a las personas, va a tocar los corazones. ¿Y qué es lo que ellos traen? Traen 3 productos de alto nivel comercial: oro, incienso y mirra. Estamos hablando que una cuenta bancaria, yo estoy seguro que empezaron a vender un poco de mirra, un poco de oro, un poco de esto a lo largo de los años. ¿Para qué? Para cuidar a ese niño, proveerle lo necesario. ¿Se da cuenta que cuando estamos en la voluntad de Dios no hay por qué afligirse? Dios va a tocar a los magos. Dios va a tocar gente que usted no conoce.
Dios va a tocar a los cuervos para que le lleven comida, como lo hizo con Elías. Dios va a tocar a la viuda de Sarepta de Sidón para que le dé comer a Elías una pequeña torta cocida. Dios va a tocar a cualquier persona. Por eso, la fe en Dios, mantenernos en la palabra, es lo más importante, porque es ahí donde Dios hará provisión. Si usted y yo abrazamos la visión de Dios, Dios traerá la provisión. Vea esto, la palabra provisión es una palabra compuesta, provisión. Si tengo la visión, María y José abrazaron la visión del reino, la visión de Cristo, la visión de la salvación del mundo. Entonces ellos abrazaron la visión y vino la provisión. No es necesario robar, no es necesario estafar, no es necesario, hermano, aplicar la doctrina de la prosperidad, que es una manipulación. No es necesario engañar a la gente. Lo que usted y yo tenemos que hacer es esperar que Dios provea el día y la hora que Él quiera para que cubra todas las necesidades. La séptima experiencia y la última que quiero comunicarles es la experiencia de la protección. Después que los magos se van, ocurre esto, y es que Herodes se molestó tanto porque los magos no le dijeron dónde estaba el niño, porque fueron avisados en sueños por el Espíritu de Dios. Entonces dice la Escritura en el versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José y María no sabían que algo tan hermoso, tan glorioso, un proyecto, el proyecto por excelencia, no hay otro más grande que es, el proyecto de la salvación, pudiera ser amenazado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, quiero que sepa esto, que hay un enemigo espiritual, archienemigo, se llama Satanás, que él siempre va a tratar de que usted y yo perdamos lo que hemos recibido por la fe. Va a tratar de robar esa fe. Ahora viene una amenaza a muerte, le dice: levántate, toma al niño. ¿Quién sabía eso? José no lo sabía. María no sabía que Herodes pensaba matar al niño. ¿Cómo es posible matar a un niño? Y sobre todo al Dios hecho carne. Claro, era imposible que lo pudiera lograr, pero en la mente de él era esa. José no lo sabía, pero a través, esto es uno de los dones del Espíritu Santo que se llama palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. En la palabra de sabiduría se manifiestan dos cosas: el qué y el cómo. ¿Qué está pasando y qué debo de hacer? La estrategia. Hay una amenaza, ahora haz esto, huye a Egipto. Y así, cuando Herodes llega, no encuentra al niño. En síntesis, hermano, cuando usted y yo permanecemos en la fe en Cristo, Dios nos va a proteger de enemigos que usted y yo no los conocemos, pero que Dios los conoce. Y Él, hermano, hará maravilla. El diablo va a querer robarse a algunos miembros de la familia, va a tratar de destruir su vida o matrimonio, lo que sea. Pero debe de saber esto, que si nos mantenemos en la fe en Cristo Jesús, como José y María se mantuvieron firmes, creyendo en todo momento, a pesar de esto, entonces el Espíritu Santo tarde o temprano nos va a guiar. Esas son aventuras hermosas e increíbles que suceden. Por eso es importantísimo que nosotros nos mantengamos en la fe. La fe, hermano, es la que trajo realmente en la antigüedad, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vemos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, los héroes de la fe. Aquí vemos otros héroes de la fe, José y María. Entonces, si Dios, hermano, nos muestra que la fe en Dios es lo más importante, lo más seguro. La fe, ¿qué es lo que nos va a traer? Nos va a traer en primer lugar el conocer a Cristo íntimamente. En otras palabras,
el nuevo nacimiento. La fe nos va a llevar a la adoración a Dios. La fe nos va a conducir a poder encontrar una respuesta cuando hay un imposible en nuestra vida. La fe nos va a llevar a gozar de la soberanía y la providencia de Dios, que Él va a cerrar y abrir puertas. Nos va a llevar a una experiencia donde nos va a confirmar su voluntad. Nos va a llevar a una experiencia de una provisión divina, y no solamente material, sobre todo la unción, la llenura, la sabiduría, la gracia. Hermano, eso es lo más grande. La provisión de Dios ahí estará. Provisión de paz, provisión de fe, provisión de poder. Dios es bueno, hermano. Y para los que creen, al justo, por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y hay una experiencia de protección. El diablo va a querer robarse todo lo que Dios le ha entregado, pero no lo logrará. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Era imposible que Herodes matara a ese niño, porque ese niño es el Dios todopoderoso y Él estaba en control de todas las cosas. Por eso se lo revela a José y María esa amenaza. Amada iglesia, mantengámonos firmes en la fe. Esa fe en Cristo es la que nos va a sacar adelante y nos va a proveer la seguridad, la protección, la provisión y todo cuanto necesitamos. Por eso la Biblia dice que en Él estamos completos. Estamos completos. Hágase conmigo conforme a su palabra. Ahí comenzó la gran aventura de la fe de María. Hágase conmigo conforme a su palabra. Aceptó a Dios, aceptó su reino y aceptó el plan de Dios, sustituyendo el plan personal. María, con esto termino. María, como cualquier otra joven, tiene una ilusión de formar un hogar, una familia, todo normal. Ya estaba casada con José. Ilusiones naturales. Pero cuando ella creyó a Dios, lo que sucedió es que ella dejó sus ilusiones y proyectos personales por el plan y el deseo de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando ella dijo, hágase con su sierva conforme a su palabra, en otras palabras, lo que Jesús dijo en la cruz, más adelante, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos están dispuestos a decir eso ahora? Señor, dejo a un lado mis proyectos por tu proyecto. Yo le estoy seguro que aunque ustedes están escuchando, muchos le da miedo. No tenga miedo, por favor. Solo dígale, Señor, te creo. Sé que tú eres mi Padre Celestial. Tú no tienes nada, Señor, en contra de mí. Lo único que tú tienes son pensamientos de paz y de bien. Yo creo a tu amor. Por tal razón, con los ojos cerrados, yo me entrego, Señor, a tu voluntad. Renuncio a mis planes naturales por los planes sobrenaturales. Señor, en este momento renuncio a mis ilusiones, a mis deseos, mis pensamientos por los tuyos. Esa fue la gran aventura de esta mujer. Y la llevó realmente a ella y a José a ser instrumentos poderosos en Dios. Es lo que Dios anda buscando ahora. Hombres y mujeres que no le tengan temor. No tengan temor a creerle a Dios, es decir, que no tengan temor de decir, hágase tu voluntad y renuncio a mis planes y mis proyectos por los tuyos. Por eso quiero hacer un llamado ahora a la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, aunque me da un poco de temor, pero sé que no voy a fracasar, pero acepto tus planes antes que los míos? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Tu voluntad es primero, la mía atrás. Tu voluntad, tus planes, tus proyectos, los acepto con todo mi corazón. Yo no sé qué plan tiene para cada uno de ustedes, pero no tenga miedo. Dios se encargará de todo lo demás. Se lo va a confirmar y el gozo de Dios. Y mire, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, a la Virgen María en el aposento alto. Los 120 que fueron bautizados en el Espíritu Santo, ahí estaba ella, instrumento de las manos de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Solo créale, solo créale.
Yo no sé por qué insisto ahora. Yo sé que hay muchos que tienen miedo, así, miedo en este momento, a renunciar a sus proyectos, porque ya tienen sus planes. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo demás. Deje eso a un lado. Dígale: Señor, yo te creo a ti, porque tú me amas. Tus pensamientos para conmigo son de paz y de bien. Renuncio a mis planes por los tuyos. Hágase conmigo conforme a lo que tú has planificado antes de que yo naciera. El proyecto que tú tienes para mí, ese es el que quiero. Y de ahí despreocúpese, que Dios se va a encargar de abrir puertas, cerrar puertas, vencer sus enemigos. Dios se va a encargar de todos los demás detalles. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, reconozco que me da un poco de miedo, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús? Se pone en pie. Los que quieren dar este paso: Señor, acepto tu voluntad sobre mis planes, renuncio a mis planes personales por los tuyos. Ese es un paso de fe importantísimo. No tenga miedo, aunque no conozca todos los detalles. La Virgen María no sabía los detalles que iban a venir, pero la victoria se dio en ella a lo largo de su vida. Buen pastor, me uno, Señor, a este pueblo para decirte: renuncio a mis deseos, a mis planes, a mi voluntad, a mis proyectos por los tuyos. Aunque no los conozca en detalle, pero yo lo creo. Diga conmigo esta palabra: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Me rindo a ti. Renuncio a mis planes por los tuyos, sin temor alguno, porque tú me amas tanto, que lo único que quieres para mí es mi victoria, es trascender de lo natural a lo sobrenatural. Señor, gracias. Gracias. Si quiere llorar, llore. Gracias, Señor Jesús. Padre mío, en este momento pedimos que confirmes a cada uno tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste de una manera hermosa. Que puedas traer, Señor, liberación de toda, Señor, duda, incredulidad. Siempre hemos estado tratando de caminar por la lógica, medir nuestros pasos, medir los riesgos, pero contigo no existe tal cosa, porque tú ya tienes todo preparado para nosotros, Señor. Padre, así como José y María, ellos no sabían muchos detalles, pero aceptaron el plan sin saberlos, y eso los convirtió en gente que sabe vivir por la fe. Señor Jesús, en tu nombre bendice a tu pueblo. Esta iglesia, Señor, la consagramos para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice este hermoso pueblo, Señor. Bendice a cada familia. En el nombre de Jesús, Señor, a cada uno al ponerse en pie, yo lo que puedo ver sencillamente es bendición para su familia. Es victoria cuando el enemigo ataque. Es provisión cuando falte algo. Y tú vas a ver el futuro, Señor, ya consumado. Por eso, Señor, lo revelarás para confirmar, Señor, la vida, el corazón de cada uno, para que no tenga temor. Y cuántas cosas, Señor, más han de suceder. Señor, te pido que tú puedas fortalecer el corazón. Ahora mismo, Señor, renunciamos a toda incredulidad y nos mantenemos en la fe. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Señor. Noche de paz.
paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor. Te adoramos, bendito Jesús. Tú eres digno, Señor, de soberana alabanza de nuestro corazón, Padre. Gracias, bendito Dios, por esa obra maravillosa que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos celebrar, Señor, con gozo, con esperanza, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Al venir a este mundo, Señor, tu palabra dice que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gracias, Señor, porque soy una oveja, esa oveja que estaba perdida, pero tú, Señor, me encontraste y ahora pertenezco, Señor, a tu redil, ahora pertenezco a tu familia, y por eso estamos aquí, mi Dios, adorando y glorificando tu bello y precioso nombre, y celebrando este día, Señor, celebrando tu venida, celebrando la obra gloriosa que tú hiciste por mí. Gracias, Señor. Dele gracias a Cristo por esa obra que Él hizo por usted y por mí al venir a este mundo, esa salvación tan grande y esa esperanza eterna que cada uno de nosotros ahora disfrutamos en el Señor.
Vamos a cantar de nuevo para terminar este servicio con alegría. Navidad, hoy es Navidad y feliz Navidad para todos. Que el Señor los bendiga, los guarde y les prospere en todo lo que ustedes emprendan para su gloria. Con sus palmas vamos a cantar una vez más. Vamos a celebrar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Una vez más. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, anunciando con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la gran buena dan en este día de amor y buena voluntad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Hey, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Amén. Feliz Navidad para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Feliz Navidad a todos. Dios los bendiga.